En el vídeo de hoy te voy a explicar cómo he conseguido sacar un sobresaliente en el TFG y los pasos que tienes que seguir tú para conseguirlo. La decisión más importante que vas a tener que tomar es la temática del trabajo. Si no quieres hacer un TFG de trámite y realmente quieres hacer un trabajo del que puedas estar orgulloso, te recomiendo escoger un tema que te apasione. Y te digo esto porque escoger un tema con el que de verdad disfrutes aprendiendo va a marcar en gran parte la diferencia, ya que va a hacer mucho más fácil para ti el poner ese esfuerzo extra que hay que poner de vez en cuando para que de verdad las cosas salgan a tiempo. Si ya tienes un tema en mente, enhorabuena. Céntrate en él y encuentra un profesor que de verdad esté alineado con esa temática y pienses que te pueda ayudar y aconsejar para sacar el máximo potencial de tu trabajo. Si por el contrario no tienes ningún tema claro, te recomiendo escoger a los mejores profesores que tengas de la carrera y preguntarles acerca de temas que tengan disponibles, que esto es precisamente lo que hice yo. En mi caso, el último año cursé un diploma de extensión universitaria en inteligencia artificial. En él aprendí muchísimo y conocí a un montón de profesores muy buenos en sus materias. Como se acercaba el momento de elegir un TFG y yo todavía no tenía un tema claro, lo que hice fue escribir a todos los profesores del diploma preguntándoles acerca de algún tema que ellos tuvieran disponible. De todos los que me respondieron, los que más me interesaron fueron específicamente dos. En primer lugar, crear un algoritmo que reconociera plantaciones ilegales de aguacates utilizando imágenes satélite. Y en segundo lugar, el aprendizaje de agentes en entornos de Minecraft mediante modelos de aprendizaje por refuerzo y aprendizaje por imitación. Finalmente me decanté por este segundo ya que Minecraft siempre ha sido un videojuego que me ha gustado mucho y además quería aprender sobre este tipo de modelos de inteligencia artificial. Una vez hayas especificado el tema vas a tener que escoger qué cosas quieres contar y sobre todo cómo las quieres contar. Para ello te recomiendo llevar a cabo una pequeña investigación acerca de la información que tengas disponible para ese tema y además buscar trabajos similares e inspirarte un poco en la estructura que hayan seguido ellos y adaptarla a tu propio trabajo. Para este tipo de trabajos tienes que asumir que el lector no tiene conocimientos avanzados de lo que estás contando. Por lo tanto, vas a tener que tratarlo todo de una manera muy simple y muy introductoria. Por lo tanto, te recomiendo empezar el trabajo explicando un poco los puntos clave que permitan al lector situarlo en contexto y pueda entender tu trabajo perfectamente. Piensa que el lector al fin y al cabo es el tribunal de profesores que, por mucho que sean de tu misma escuela, quizás no tienen ni idea del tema que estás tratando. Por lo tanto, ponle las cosas fáciles y explícale los temas principales de forma simple para que puedan entender completamente el trabajo. Pasando a la escritura, este probablemente sea el apartado que más miedo le tenemos todos, ya que nos planteamos por dónde empiezo, qué escribo o incluso cómo cuento las cosas que quiero contar. En mi caso, y quizás pueda ser el tuyo también, mi escuela ofrece tanto guías sobre cómo empezar y qué cosas debería de contar, como plantillas en dos formatos, tanto Word como LaTeX. Yo lo hice en LaTeX por una sencilla razón, y es que este formato se utiliza principalmente en documentos de tipo académico y científico. Y como me recomendó un profesor una vez, el tribunal principalmente va a estar compuesto por investigadores y por lo tanto van a apreciar más un documento escrito en LaTeX. Para el que no conozca LaTeX, es un editor en el que tú te centras en escribir el texto siguiendo unas pautas y utilizando funciones para escribir cosas como secciones, texto en cursiva o incluso listas con sus componentes. Y de esta manera tú te despreocupas completamente de la estructura del documento, ya que es de lo que se encarga LaTeX, de estructurar todo donde debe y de seguir las pautas según tú las has especificado con las funciones y con los comandos. Todo está muy bien, Sanfe, pero sigo sin saber por dónde empezar mi trabajo. Tranquilo que te traigo la solución. Supongo que a estas alturas todo el mundo conoce ya ChatGPT, pero para el que no lo conozca, ChatGPT es un chatbot desarrollado por la empresa OpenAI que utiliza inteligencia artificial para generar respuestas coherentes y con sentido a las preguntas que tú le hagas acerca de prácticamente cualquier tema. Y esta va a ser la herramienta clave que vas a utilizar para la escritura de tu TFG, y te voy a explicar cómo utilizarla de forma correcta. Principalmente vas a preguntarle acerca de los términos que quieras explicar en tu trabajo. Si pusiéramos como ejemplo mi trabajo, le preguntaría acerca de los algoritmos de aprendizaje por refuerzo y aprendizaje por imitación. En base a la respuesta que te proporcione, tú irás modificándola para adaptarla a tu texto. En mi caso me ha dado una explicación excesivamente larga acerca de lo que son este tipo de algoritmos. Por lo tanto voy a pedirle que lo explique de una manera más resumida. Y como veis ahora me ha dado una respuesta mucho más concisa y mucho más al grano, que es lo que yo quería. Por lo tanto, si hay algún apartado que no te convence como lo ha explicado, pídele que lo reescriba las veces que haga falta y de las formas que hagan falta, hasta que de verdad encaje en tu trabajo. Y no solo eso, también podemos pedirle que sugiera una estructura óptima para nuestro trabajo. Y así podemos ir haciéndonos una idea de cómo podemos estructurar el trabajo y utilizar esto un poco de inspiración
inspiración. Recordad que esta herramienta os la recomiendo utilizar únicamente como base. Una vez tengáis una respuesta que de verdad os guste, modificarla con vuestras propias palabras y tratar de adaptarla con vuestro propio conocimiento para hacerla totalmente personalizada. Y con este apartado no quiero que penséis que sin tener ni idea del tema que vais a tratar, vais a hacer un trabajo de sobresaliente, ni mucho menos. Lo que yo os recomiendo y lo que yo hice personalmente fue aprender a fondo sobre los temas que iba a tratar y luego utilizar ChatGPT para mejorar la estructura y la calidad del texto. ChatGPT sin duda es una herramienta muy potente y encima gratuita, pero si puedes permitírtelo te recomiendo que pagues ChatGPT Plus, que cuesta cerca de 20 euros al mes y te da acceso a GPT-4, que es un modelo bastante más avanzado y con más información que el gratuito. Yo personalmente lo pagué durante los 3 meses que estuve haciendo el TFG y sin duda valió la pena. Una de las preguntas que probablemente te harás es: ¿cuánto tiempo se tarda en hacer un TFG? Y la verdad es que la respuesta varía mucho dependiendo de la temática y la carrera que estés haciendo. En mi caso, yo tardé aproximadamente unos 3 meses, desde julio hasta septiembre que lo presenté. Pero no tomaría este tiempo como referencia, ya que yo tuve que ejecutar algoritmos de inteligencia artificial que tardaban de media unas 15 horas en ejecutarse para obtener resultados. Precisamente para evitar perder tanto tiempo en esas ejecuciones, tuve que cambiarme el portátil que utilizaba en la carrera por un MacBook Air M2, ya que por primera vez necesitaba mucha potencia y la capacidad de llevarme esa potencia donde la necesitara. Para un TFG convencional en el que no haya muchos problemas y principalmente tengas que buscar información que ya está en internet y analizarla, yo te diría que en cuestión de entre 1 y 2 meses de dedicación completa puedes tener el TFG acabado perfectamente. Y con dedicación completa, para que me entiendas, me refiero a cerca de unas 6 horas al día. Una vez hayas terminado el TFG vas a tener que preparar la defensa. Para explicarte este punto me gustaría contarte una historia que hizo que me tomara este último empujón con calma. Y es que antes de empezar el TFG estuve hablando con un profesor que ahora es el director de la escuela y le pregunté acerca de cómo era un TFG de informática porque yo no tenía ni idea. Estuvo un poco contándome todos los apartados que hemos tratado en este vídeo y cuando llegamos al final me dijo: una vez hayas llegado a la defensa, estate tranquilo porque ya estás aprobado. Y es que en mi caso, como te puede pasar a ti, lo que más miedo me daba era suspender un trabajo al que de verdad había echado muchas horas y mucha dedicación, simplemente porque el día en el que lo tuviera que defender por lo que fuera me pusiera especialmente nervioso o no supiera explicarlo con la suficiente claridad. Y el profesor me dijo que ninguna presión, que si de verdad has hecho un buen trabajo y te lo has currado, y la defensa realmente sirve para ver si te suben la nota en caso de que hagas una muy buena presentación o si te la bajan en caso de que vean que no tienes ni idea de lo que estás hablando. Que si has seguido todos los pasos de este vídeo, no debería de ser el caso. Una vez quitada la presión de encima, la presentación es lo más fácil de hacer, ya que únicamente tienes que explicar las partes más importantes de tu trabajo. Para poneros un ejemplo, esta es la presentación que hice yo para mi trabajo y la principal recomendación que os puedo dar es que hagáis diapositivas simples con la menor cantidad de texto posible y sobre todo que sean muy visuales, con muchas imágenes para que así a la persona se le quede de una manera mucho más simple y mucho más visual. Hacer la presentación es bastante simple ya que la mayoría de puntos principales ya los tenéis diferenciados en vuestro trabajo, por lo tanto solo será cogerlos y tratar de resumirlos lo máximo posible. Y estos fueron todos los pasos que seguí para obtener un 9,5 de nota final en mi TFG. Si tienes cualquier duda acerca de alguno de los apartados que hemos tratado en este vídeo, no dudes de dejármelo en los comentarios y estaré encantado de responderte. Y eso es todo por el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo. Chao.